va de las estructuras más complejas en todo, desde su anatomía, macroscópica, microscópica, hasta obviamente sus funciones. Y vamos a ver en qué punto nos quedamos con ustedes. Vamos a ver si pudimos quedarnos en esta diapositiva o nos regresamos. Estamos analizando lo que es primero la anatomía macroscópica para irnos en esta diapositiva al análisis de las áreas funcionales del cerebelo que han sido clasificadas de acuerdo a su desarrollo evolutivo o filogenético, como le llamamos, a qué región anatómica del cerebelo corresponde y qué nombre se le da desde el punto de vista funcional debido a la función o a las funciones que ocurren en esa región. ¿Nos quedamos en esta diapositiva o nos quedamos antes? Lo último que estábamos viendo era atetosis y vamos a ver dónde se generaban las lesiones. ¿Pero del cerebelo o de ganglios basales? Las De anteriores ganglios basales. de ganglios basales. Ok, entonces nos vamos un poco para atrás. Ajá, entonces nos quedamos aquí viendo las últimas enfermedades de ganglios basales en la atetosis, ¿verdad? Y bueno, recuerden que ya no lo recuerdo exactamente, pero alguien de ustedes ya nos dijo que esta enfermedad, ¿verdad? Ahora quien se ve lesionada son el área de globo pálido, ¿verdad? Y entonces son enfermedades muy raras. Es posible que quizá no veamos pacientes con estas últimas enfermedades, porque con Parkinson, pues con Parkinson la frecuencia de esta patología va a ser, ¿verdad? Ha ido aumentando y por supuesto que va a alcanzar una incidencia, una frecuencia mucho mayor a medida que la población en nuestro país, así como en el mundo, se extiende para personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque comentábamos que Parkinson, como el Alzheimer, son las dos enfermedades crónico-degenerativas que se van a convertir o se pueden convertir si no avanza la investigación científica para identificar cuál es la etiología de ambas, no únicamente la fisiopatología, no únicamente el sitio de la lesión que ocasiona esta enfermedad, estas enfermedades, sino inclusive quién es quien directamente daña. En el caso de Parkinson, Alzheimer lo tocaremos a propósito de los mecanismos de memoria, que ya veremos en los siguientes capítulos, pero aquí Parkinson, pues ¿quién es quien termina por atrofiar a estas neuronas dopaminérgicas de este sistema microestriado? Y eso es lo que no sabemos todavía, ¿verdad? Hay por ahí una proteína identificada que sería el equivalente de la proteína de Corea de Huntington o enfermedad de Huntington. Es decir, se sabe, así como en Huntington es identificada esa proteína porque se produce cuando las personas adquieren esa enfermedad que sabemos es hereditaria, genética, con carácter autosómico dominante. Entonces se sabe que esa proteína se deposita en estas neuronas del cuerpo estriado y es lo que las va atrofiando de una manera progresiva, paulatina, hasta prácticamente hacer desaparecer a este cuerpo estriado que obviamente está conformado por los dos núcleos de entrada a los ganglios basales, como ya lo conocemos. En el caso de Parkinson, bueno, si ya tuvieron oportunidad de leer el artículo que les envié de esta revista chilena de neuropsiquiatría, donde viene esta figura, pues ahí habrán visto, ¿verdad?, que la propuesta que se hace en relación a esta vía hiperdirecta, ¿verdad?, que fue propuesta, pues hará unos máximo 15 años, es que el problema puede iniciar no tanto
en sí, en las neuronas dopaminérgicas, sino en estos núcleos subtalámicos que, como vemos, mantienen aferencias, o sea, impulsos nerviosos a las neuronas dopaminérgicas. Y por eso es que los núcleos subtalámicos son ahorita un foco de atención para, ¿verdad?, poder identificar si de una manera, dijéramos, más completa, la atrofia del sistema dopaminérgico neuroestriado es por una disfunción de los núcleos subtalámicos, y entonces el foco de la prevención pues tendría que ser dirigido ahí, ¿verdad? Para que eso que altera el funcionamiento de estos núcleos no afecte a este sistema neuroestriado. Y por ahí, ¿verdad? Hablan de otras proteínas, otra proteína sobre todo involucrada. Más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Y en el caso, decíamos, de el balismo, el invalismo, ¿verdad? Que conocemos, afecta a estos núcleos subtalámicos. También ahí es la situación, es por qué en estos pacientes no se desarrolla la enfermedad de Parkinson. Y lo que sucede es bastante complejo, jóvenes, porque no sé si el año pasado en su curso de anatomía, específicamente en neuroanatomía, habrán tenido de ver imágenes, figuras, esquemas, pero en ganglios basales, el mismo, por ejemplo, putamen, ¿verdad? El cuerpo estriado, putamen, caudado, no se diga los núcleos subtalámicos, eh, tienen una diversidad histológica. Hagan de cuenta como la, la adenohipófisis. Es decir, tiene una diversidad histológica, y entonces no todas las células, en el caso de la adenohipófisis, bueno, de esa glándula endocrina, en el caso de los ganglios basales, no todas las células, jóvenes, por ejemplo, ¿verdad?, de cuerpo estriado, todas van o participan en la vía directa. Hay algunas que son las de la vía directa, ¿verdad? Y otras van a ser para la vía indirecta. Entonces, en el caso de núcleos subtalámicos es lo mismo, ¿verdad? Hay diversidad de neuronas. Entonces, es muy probable que en este caso, las neuronas que están involucradas para, dijéramos, lesionar de alguna forma a las dopaminérgicas son distintas de las que ocasionan el balismo y el hemivalismo. Entonces, en núcleos o ganglios basales hay muchísimo campo de investigación todavía, ¿verdad? Y fíjense, ni más ni menos, que sería para poder prevenir una de las dos enfermedades crónicas neurodegenerativas que tenemos muy importante en, en nuestra población. Decíamos, países asiáticos, pues el problema es que es una enfermedad hereditaria. Y entonces ahí de lo que se trataría es de poder de alguna manera prevenir que no, una de dos, que no se transmita o que no se exprese el gen anormal que induce la síntesis de esa proteína, la huntingtina, como se le llama, ¿sí? Entonces, esas son las cuestiones. Bueno, jóvenes, pues con esto terminamos, ¿verdad? Terminamos ganglios basales, las figuras estas anatómicas, ayer las veíamos, ¿verdad? Las del lado izquierdo, pues tiene que ver con sustancia negra en encéfalos normales, aquí en este corte encefálico superior, y con su ausencia muy dramática, muy observable, ¿verdad? Prácticamente hay rastros ya de neuronas dopaminérgicas en las personas con Parkinson. Y del lado derecho, pues decíamos que esta figura es otra vez la comparación. Un hemisferio cerebral de un lado normal, con la estructura del cuerpo estriado, sus dos núcleos de entrada, caudado, putamen, y del otro la forma y el tamaño del ventrículo lateral, que coincide con esta que ya habíamos visto acá, ¿verdad? Y de este lado derecho, ¿verdad? Pues la dramática alteración en la arquitectura
de macroscópica inclusive, ¿verdad? De el daño, la atrofia de este cuerpo estriado en los pacientes con esta corea, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Pues entonces ahora sí podemos irnos a empezar la última parte de este capítulo aún 4, el tema, eh, el tema se refiere a las funciones motoras del cerebelo. Y lo que vemos aquí en esta diapositiva, de alguna manera van a ver o lo van a percibir como si fuera similar a lo que hicimos con ganglios basales. ¿En qué sentido? Bueno, pues recordar, ¿verdad? Que así como ganglios basales tuvieron un circuito general de funcionamiento, que es el que nos da de una manera amplia de dónde le llega información a esa estructura, que en este caso, ahora en lugar de ganglios basales, va a ser el cerebelo, ¿verdad? Y hacia dónde el cerebelo manda sus impulsos eferentes. Entonces, aquí vemos que si observamos primero la figura, que es del libro de Beer, ¿verdad? Este libro de neurociencias, pues ahora vamos a ver cómo la figura ya se completa. Se completa precisamente con la representación de ese circuito general. Fíjense cómo en el tema de los fascículos córtico-espinales, ¿verdad? Ahí vimos la parte inferior de bueno, la superior a partir de corteza, pero la parte inferior porque son las vías motoras, los fascículos motores descendentes, tanto de vías laterales con los fascículos que les compete, que ya los conocemos, córtico espinal, duro espinal, como, ¿verdad?, las vías ventromediales, el sistema motor ventromedial, con los demás fascículos. Ahora, ¿qué acabamos de ver en ganglios basales? Pues su circuito general, ¿verdad? Y aprendimos que los ganglios basales pues van a recibir información de todas estas áreas de corteza, fundamentalmente las llamadas en conjunto áreas motoras, desde la más importante, la M1, la motora primaria, que es el área 4, ¿verdad? El área 6 con sus dos regiones, suplementaria y premotora. La prefrontal incluso, ¿verdad? Y inclusive las motoneuronas de la S1, de la sensitiva somática 1, fíjense. Y entonces vean, por eso la flecha tiene esa base tan enorme, que ahorita se ve pues en color pálido porque se entiende que eso ya lo vimos. Y aquí vean cómo dijimos, la corteza al mandar impulsos aferentes a ganglios basales, ¿quién van a ser? ¿Quiénes, verdad? Van a ser los núcleos de entrada, los que reciben esas aferencias. Lo acabamos de ver, ¿verdad? En esta figura que tenemos ya disponible en el artículo, pues el cuerpo estriado. El cuerpo estriado, núcleo caudado y putamen. Ahí está puesto el putamen, pero sabemos que en realidad vía de entrada es cuerpo estriado. El cuerpo estriado es núcleo caudado y putamen. Y luego, ¿qué más aprendimos? Pues que a partir de esos núcleos de entrada, pues se van a generar, ¿verdad? Las vías que podemos manejarlas como del caudado y del putamen. Y a nivel de este último podemos manejar la vía directa y la vía indirecta. De tal manera que todas ellas, ya sea que lo manejemos como vía del caudado y vía del putamen, o las vías directa e indirecta, todas ellas, acuérdense que el núcleo de salida siempre va a ser lo que esta figura analizamos, GPI y SNR. ¿Verdad? Entonces ya tenemos vía de entrada y vía de salida. ¿De qué? De los circuitos internos. De los circuitos internos. Y aquí en esta figura, ¿verdad? Y en las demás aprendimos. Y esos núcleos de salida, ¿hacia dónde van a enviar los impulsos eferentes de los ganglios basales? Ya lo sabemos. No llega directamente a corteza. Llega, como lo volvemos a ver en este dibujo, al tálamo. Hay un relevo en el tálamo. Y
ese relevo pues son esos núcleos ventrolaterales del tálamo y de esta zona ahora sí los impulsos se van a regresar, ¿verdad? Y se van a regresar, fíjense cómo la figura nos dice, en el caso de ganglios basales, más específicamente al área 6. Y ahora, jóvenes, con esta base, vean el complemento. El complemento. Hay mucha similitud en algunos aspectos. ¿Por qué les remarco esto? Porque esa es una estrategia de estudio y aprendizaje. Estudiar por bloque, estudiar mediante la comparación y cuando hay procesos que tienen aspectos que son compartidos o que son similares, pues eso me facilita el aprendizaje. Entonces, aquí ahora estamos en cerebelo. Y fíjense, en el circuito general, obviamente, el esquema, no estoy viendo ahorita, no vean, olvídense de los recuadros de la izquierda, es la figura. Ahí estoy viendo de dónde va a recibir información aferente el cerebelo, de corteza. ¿De qué zonas? Pues prácticamente las mismas que ganglios basales. Prácticamente vean la flecha, ¿verdad? Con su base extendida, ¿sí? Con su base extendida. ¿Qué otra cosa vemos ahí? Que esa información aferente al cerebelo no va a llegar de manera directa. Y esa es una diferencia, esa no es una similitud. La similitud es que la información aferente al cerebelo le va a llegar de las mismas áreas motoras de la corteza que ganglios basales. Básicamente va a ser así. Claro que hay algunas diferencias, pero básicamente vamos a manejarlo así, ¿verdad? Pero no llegan directamente al cerebelo, sino que hacen un relevo. Esa información de corteza hace un relevo y ahí está puesto en la figura, en el puente, o protuberancia, o pons, como le llamamos. Y de hecho en un sitio específico. Ahorita estamos viendo la figura, no se pierdan ahorita en los recuadros de la derecha. ¿Y ahora qué pasa? Que después de ese relevo, la información le va a llegar al cerebelo, ¿sí? Y luego, ¿qué va a hacer el cerebelo? Pues lo mismo que los ganglios basales. Tienen que enviar sus impulsos eferentes de regreso a la corteza. Y entonces ahí que veo otra vez la similitud con ganglios basales. No hay una vía directamente cerebelo-cortical. Vean cómo de nuevo, ¿verdad? El relevo es en el tálamo. Inclusive en otra región, pero son los mismos núcleos L, ventrales laterales. Estos núcleos, pues son los que finalmente a la corteza. Y ahora vemos corteza, si lo decimos así en específico, la corteza motora, eso es válido para ganglios basales y para cerebelo. Pero como a veces no es suficiente quedarnos con lo general, sino tenemos que particularizarlo, bueno, así ni más ni menos que la información llega al área 4. Doctora, ¿la El escuchamos cerebelo, no un se poco nos olvide, cortada? y está, ¿Nos escucha? ¿me escuchan de manera? Sí, a ustedes sí. No se está Ah, escuchando bien. se empezó a cortar Voy a mucho, ver si la puedo pantalla está subir. congelada. Ajá, se escucha entrecortado. ¿Y qué te parece si nos salimos y volvemos a entrar? Faltan 10 Sí, mejor. minutos, pero mejor, ¿no? Entonces nos salimos y volvemos a entrar y retomo esto. Gracias, ¿eh? Claro, gracias. Ahorita regresamos para estos últimos minutos de la clase.
Muy bien, jóvenes. Vamos a ver si se recuperó mejor conectividad. Ahorita me están escuchando bien. Sí, ya se escucha mucho mejor. Perfecto. Entonces me voy luego a compartirles la pantalla y si se empieza a escuchar entrecortado, inclusive cualquiera de ustedes puede abrir su micrófono o ponerme un mensaje en el chat. Entonces vámonos de nuevo y retomo esto último que estábamos viendo de explicar cómo está organizado el circuito general, es decir, cómo fluye la información. Y decíamos nuevamente, ¿verdad?, que la información va a iniciar o va a partir, la información aferente, los impulsos aferentes al cerebelo de las mismas áreas que a ganglios basales y que van a llegar no directamente al cerebelo, primera diferencia, sino que llegan a la protuberancia. Y ahí sí, jóvenes, por razón de tiempo, vámonos a combinar los recuadros que están a la izquierda. Fíjense cómo ahí en el primer recuadro está el circuito que me dice corteza cerebral. Ya no está puesto qué áreas. Se entiende que tú ya las conoces o si tú quieres completarlo, pónselas. Les puedes poner lo mismo que ganglios basales si ya te las sabes. Y si no, ponlas. Área 4, área 6, la prefrontal y la S1. Eso es para cuestión de estudio, de aprendizaje. Luego, ¿a dónde llega la información? Esos impulsos aferentes que se van a dirigir al cerebelo. Llegan a protuberancia, pons o puente. Y ahí la figura te está señalando a qué núcleos. A los rojos, ¿verdad? Llegan al área tegmental ventral del mesencéfalo. ¿A qué núcleos? A los colículos superiores. No, ¿verdad? En cerebelo llegan a los llamados núcleos pontinos. Y de ahí la información, protuberancia, la envía al cerebelo para que haga el recorrido de los circuitos internos. Finalmente el cerebelo, ¿verdad?, saca sus impulsos eferentes y los lleva, esos impulsos eferentes, especialmente a través de lo que se llama las partes laterales, que eso lo vemos más adelante, de los hemisferios cerebelosos, que son la mayor parte, es la parte del cerebelo que se le llama el neocerebelo o pontocerebelo también. Y entonces, ¿a dónde lo manda? Igual que ganglios basales, al tálamo, a los mismos núcleos de ganglios basales. Esa vuelve a ser otra similitud. Y del tálamo, ¿verdad?, se va ahora a la corteza, pero ahora es al área 4, ¿verdad? Entonces vean la diferencia, ¿sí? Fíjense finalmente, jóvenes, lo que llama la atención. Como esta vía de impulsos aferentes hace relevo en la protuberancia, en los núcleos pontinos, esa vía sináptica, así se le denomina, es la vía córtico-ponto-cerebelosa. Y vean el número de axones que tiene, jóvenes. Si creíamos que el millón de axones de los fascículos córtico-espinales era enorme, pues ahí les va esta. 20 veces más. Y entonces es una vía que tiene dos sinapsis. Tan es así que más adelante que veamos esta figura de Guyton, ¿verdad? Esta figura, fíjense, de Guyton, es capítulo 57, acuérdense que seguimos en el 57, figura 4, la del lado izquierdo, no la del derecho, la del lado izquierdo. Y fíjense ahí en la parte de arriba. Y 1, 2, 3, 4. Fíjense en el 5, perdón, en el 4. De arriba abajo, fíjense cómo dice, fascículo cerebropontino. Bueno, pues también le llamamos córtico pontino. Y fíjense cómo los axones, ¿verdad?, se van a continuar con el fascículo pontocerebeloso. Esos dos fascículos precisamente son, ¿verdad?, esta vía córtico-pontocerebelosa, que representa esta parte de lo que es el circuito general, jóvenes, el circuito general.
¿sí? Muy bien. Voy a hacer un alto para que no dejemos pendientes, puesto que se viene fin de semana, en relación a este primer planteamiento, que es el circuito general de los ganglios basales. Si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer de esto, ¿verdad? Ahorita es el momento, tenemos unos cuantos minutos, ¿verdad? Para terminar la clase. ¿No hay dudas? Nos podemos regresar si más adelante surgen dudas. Vamos a terminar con esto, jóvenes. La anatomía del cerebelo, si tuvieron oportunidad de revisarla, ojalá así haya sido el año pasado en su curso de anatomía, es complicada. Por supuesto, aquí vamos a retomar al menos los datos básicos para entender la función. Y empezamos con estas figuras también de Guyton. Las dos, es la 1 y la 2 de lado. Entonces, la 1 nos está presentando una imagen lateral, una imagen lateral. Entonces, nos está recordando. El cerebelo, pues es un órgano, ¿verdad? Que está ubicado en la parte posterior del cerebro, de los hemisferios occipitales. No hemisferios, perdón, lóbulos occipitales de ambos hemisferios cerebrales. Por detrás, aquí ya no pusieron, ¿verdad? Aquí no pusieron el cerebro, pero está el cerebelo por detrás del tallo encefálico, del tronco encefálico, y está unido al tronco encefálico por medios de fijación que son los pedúnculos cerebelosos. Y finalmente, a grandes rasgos, si hacemos un corte para observar sus partes, observamos que hay perfectamente distinguibles 3 lóbulos, los cuales acostumbramos mencionarlos en primer lugar el flóculo nodular. Es el más pequeño. Ahorita vamos a hablar de él. El lóbulo anterior. Y finalmente los lóbulos posteriores que ocupan la mayor parte del cerebelo. Ahora, si vemos la figura del lado derecho, ahí nos está diciendo, esta es una imagen postero-inferior, de la parte de atrás, ¿verdad? Es decir, hacia adelante, pues estaría el tallo encefálico para que lo interpretemos. Y esta imagen sencilla, pues inclusive es reproducida por casi todos los autores, ahorita lo vamos a ver. Y vean cómo. ¿Por qué cerebelo? Porque sabemos que significa un cerebro chiquito. Eso es lo que significa cerebelo, cerebro pequeño. ¿Y por qué es así? Pues porque tiene similitud en que no hay un surco interhemisférico, pero está el vermis, que hace las veces del surco interhemisférico en el cerebro. El vermis es la parte central. Y separa ese vermis a los dos hemisferios cerebelosos, ¿verdad? Y como vemos ahí, en la parte más inferior, que correlaciona con la otra figura, tenemos el pequeño lóbulo flóculo nodular. En la parte anterior, más anterior, pues tenemos los lóbulos anteriores que ocupan menos espacio que los lóbulos posteriores. ¿Y qué otra cosa tenemos que observar? Fíjense cómo de ambos hemisferios cerebelosos, en relación al vermis, hay unas franjas de los hemisferios cerebelosos que son las vecinas del vermis. Y entonces esas son las llamadas zonas, ahí le puse, Guyton le pone intermedias, o zonas mediales, porque están hacia la línea media de los hemisferios cerebelosos. ¿Qué me lo necesito aprender? Pues claro que sí, pues si no te lo necesitaras aprender, ¿para qué ocupamos ya los minutos que nos quedan? ¿Por qué nos lo necesitamos aprender? Porque ya llegamos a esto. Este es otro autor, acuérdense que esta es la imagen de Bear, y miren la figura, pues es la misma, bueno, no es la misma, quiero decir, es equivalente, la de la izquierda. Vean cómo está el vermis, es también una imagen posterior inferior. Vean cómo están los hemisferios, ahí está marcado el de un lado, claro, el del otro es igual. Y aquí lo que nos está diciendo esta imagen es que la corteza cerebelosa, jóvenes, es sumamente compleja. Aquí no hay circunvoluciones, aquí lo que hablamos son de pliegues, folios, como se dice aquí, o capas.
Y cuando vemos una imagen, un corte de sección transversal, como la que está señalada en esta figura, a nivel de la parte media del cerebelo, fíjense, estas figuras de ver nos dicen siempre, nos dan la referencia, dónde se hizo el corte, a nivel de la fijación del cerebelo con la protuberancia. Y entonces vean cómo se ve la corteza cerebelosa, pues y por eso le llaman el árbol de la vida, ¿verdad? Y luego vean cómo dentro de la corteza, o sea, en la parte central, hacia adentro, igual en el corte lateral del encéfalo completo, hay sustancia blanca. Claro que sí, pues son todas las fibras que tienen que llegar a corteza y que tienen que salir de corteza. Y en el espesor de esa sustancia blanca, por eso cerebro pequeño, hay acúmulos de sustancia gris. Aquí no se les llama ganglios basales. Aquí se les llama, como lo vemos ahí en inglés, núcleos profundos del cerebelo. Y yo tengo que buscarlos y saber acordarme de sus nombres, ¿verdad? Y de cuántos son. Y vean esa figura de la derecha. Ahí te están dando la relación del cerebelo, claro, con el cuarto ventrículo, pues sí es la región del romboencéfalo. Y ahí te están dando finalmente abajo, ahí están los núcleos pontinos, donde llega la información de la corteza al cerebelo, pues ahí está el relevo, los núcleos pontinos, ¿sí? Concluimos, jóvenes, con esta imagen con la que vamos a empezar el próximo lunes, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Yo me adelanté, les ofrezco una disculpa, a veces no les pregunto y creo que aquí nos quedamos. ¿Qué vamos a hacer con esta imagen, verdad? ¿Qué me tengo que aprender todo eso? Pero si ya te lo sabes, o sea, si viste cerebelo en anatomía, muchas cosas te lo sabes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Una tabla comparativa. Porción del cerebelo de acuerdo a su desarrollo evolutivo, primera columna. Segunda columna, anatómicamente a qué región corresponde. Y eso lo tenemos en la figura del lado izquierdo inferior. Es el lóbulo flóculo nodular, es el vermis con sus porciones mediales de los hemisferios, o son las porciones laterales de los hemisferios. Eso es lo que tenemos que aprender. Cuarto, ¿qué nombre recibe esa zona? Esa zona, tomando en cuenta que con quién se relaciona y con quién se relacione, me explica la función. Jóvenes, nos vemos el próximo lunes, ¿verdad? Pues sí, tienen tarea. Ahora sí no les puedo decir, no hay puente, jóvenes. Y tenemos ustedes y yo que trabajar mucho de aquí al viernes, creo que es 27. A ver, déjenme checar, porque no sé si ya checaron. Sí, no, es viernes 26 de marzo. Claro que de aquí al 26 vamos a trabajar como locos ustedes y yo, si queremos de veras tener vacaciones de Semana Santa, porque los que no lo hagamos, vamos a tener que trabajar en Semana Santa. Un abrazo a todos, que tengan buena tarde de viernes y excelente fin de semana. A trabajar.